Martín, no lo quiero poner en aprieto, no quiero que me diga ni fecha, ni año, no me diga nada de eso. ¿Usted se acuerda? Yo sé que va a tener que esforzarse un poco, pero ¿usted se acuerda, maestro, de su primer sueldo? Pero tengo la fecha exacta. Ah, la fecha exacta. Claro, fue en 1945. ¿Sí? Yo tenía realmente, a ver... No, si no importa, maestro. No, en 1943, yo tenía 10 años. Ya. Mi primer sueldo fue en un baile en que nos pagaron con un reloj. ¿Con un reloj? Claro, porque el baile fracasó, no fue público, ¿cómo sería la orquesta, imagínate? Así que fueron a puro dar la hora y le dieron un reloj a cada uno. Pero mi primer sueldo fue en 1945. ¿Ya? En el programa Topaz en el Aire. Ahí tenía 15 años usted. Yo tenía 12 años. 12 años, una platita poca pero segura, me imagino. Segura, exacto. Y estaba entre otras personas, ahí ya Sergio Silva, Jorge Delano Coque. ¿Ya? Y mi primer sueldo fueron más o menos así, de haber sido unos 9.000 pesos. 9.000 pesos. De la época. ¿Por tocar el piano como solista, integrando un conjunto? ¿Qué fue? No, hacía el fondo ambiental de ese programa humorístico político que se llamaba Topaz en el Aire. Muchísimas gracias, maestro, porque le preguntaba por el primer sueldo. Hemos invitado también a dos personalidades, como se trata de la actriz Soledad Pérez, para quien pido un caluroso aplauso. Y para el entrenador de la selección ecuatoriana, don Luis Santibáñez. Para que nos hablen del primer sueldo, y aprovechando este primer sueldo de ustedes, vamos a tratar de recordar cómo fue el primer sueldo de otras personalidades. ¿Tú te acuerdas, Soledad, de tu primer sueldo y qué hiciste con tu primer sueldo? Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo que fue el año 74. ¿Fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo profesional. Y gané, ¿Fue como actriz o otra cosa? Como actriz, sí. ¿Ya? Y gané 600 pesos. ¿600 pesos? Sí, claro. ¿Y qué hiciste con eso? Me compré un poncho. Porque es importante el primer sueldo. Súper importante. Yo todavía guardo el poncho, de hecho. No lo arrastro, pero lo guardo. Así, ¿eh? Yo estaba tratando de recordar de mi primer sueldo y yo, bueno, en una actividad muy distinta a la televisión, el primer sueldo que gané para mí, porque antes había ganado dinero, pero era para un club deportivo al cual participaba, fue juntarlo durante un largo tiempo y comprarme una cosa que había sido todo el tiempo el sueño de mi vida, que era una locomotora de esas de los trenes eléctricos. Yo siempre soñé con tener, cuando niño nunca tuve la oportunidad de tenerla, y me compré esa locomotora con varios sueldos juntos porque era más o menos caro y con un pedacito de riel chiquitito. Con eso empecé a tener un tren eléctrico. Pero quisimos también preguntarle a las figuras conocidas chilenas qué hicieron con su primer sueldo o cuándo ganaron su primer sueldo, y aquí está la respuesta. Gran parte de él lo destiné a gastos de hogar, a mi familia, a mi madre, por todo lo que yo recibí de ella. Y me dio un gran gusto de ir a un restaurante a servirme un rico bistec a lo pobre y darme una panzada de las grandes. Con mi primer sueldo partí y obviamente a comprarme un disco de los Beatles. Claro que me encontré con la sorpresa que el disco costaba mucho más de lo que a mí me habían pagado como estudiante que era en esa época, ¿no? Así que tuve que recurrir a mi mamá, me pasó un poco de plata para completarlo y comprarme el disco y obviamente se lo devolví con mi segundo sueldo. En realidad en esa época yo estaba acostumbrada a volver desde el colegio a mi casa en micro, por ejemplo, y en las tardes cuando tenía clase después de las 2 de la tarde solía almorzar en el colegio. Así que mi primer sueldo en el fondo lo destiné para darme toda una serie de lujos que no me había podido dar hasta ese entonces, ya sea, por ejemplo, irme en taxi directo, sentada, feliz y contenta a mi casa, o si no, cuando tenía clase en la tarde, almorzar en el restaurante del frente. Mi primer sueldo lo gané como obrero en la fundición de caletones del mineral del Teniente. Y lo primero que hice con él, le di una parte a mi madre y con la otra me compré 2 chombas, una de color rojo y otra de color blanco. El primer dinero que gané lo invertí en una raqueta Dunlop, que era la raqueta de moda. Debo haber dado muchísimas clases a muchos amigos míos que lógicamente que jugaban menos que yo, pero finalmente logré la raqueta que quería. Entonces, cuando me pagan el primer sueldo, como tenía un grupo de amigos en el sector en que vivíamos, fuimos a una fuente de soda, la más elegante en ese momento de Antofagasta, la Coquimbana, ¿Ya? y a tomar café helado, helados, pasteles, tortas, galletas, leche batida, qué sé yo. Hoy día tú para hacer jugos eso y qué tendrías sé que yo. ganar un buen sueldo. Muchas gracias, Luis, por venir al programa. Y gracias también, Soledad Pérez, por venir a contarnos los dos sobre el primer sueldo.